Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne el entendimiento de la gente para que pueda escuchar la palabra de Dios antes que los criterios, los pensamientos y lo que se ha formulado como costumbre de fe. Hablando de esa costumbre de fe, yo le quiero hablar a ustedes hoy de lo que es la doctrina del Evangelio de Jesucristo. El Señor dijo unas palabras muy poderosas en Juan 14:6. ¿Qué dijo Él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas verdades, cuántos caminos se han formulado en el mundo? En mi programa anterior hablábamos en desarrollo bíblicamente, de una manera explícita, el Evangelio de Jesucristo. La doctrina es algo distinto, porque a usted lo engañan, lo pueden engañar, hablándole del Evangelio de Jesucristo. Pero como dijo el apóstol Pablo, desde Gálatas capítulo 1, versículo 6, que si alguno viniera con un evangelio distinto, diferente al que ya se había establecido, que se había enseñado, que sea maldito. ¿Cuántas personas están en maldición? Estableciendo un evangelio distinto. Yo le decía a alguien hoy, yo estaba en Jumbo y alguien me estaba atendiendo y esa persona me dijo a mí, yo soy evangélica, yo voy para un estudio bíblico que me están dando. Y yo le explicaba algunas cosas porque comenzó a hablar de esas doctrinas precisamente. Y yo dije, pero el que dijo que era la verdad y que era el camino fue Jesucristo. No entiendo por qué la gente puede buscar una verdad en el católico, una verdad en el evangélico, en el adventista, en el mormón. Él se paró y le dijo a todo el mundo, yo soy la verdad. Entonces, la gente primero se adhiere, es de una religión o es de la fe de papá y mamá, para entonces poder hablar de Jesucristo, nuestro Salvador, como segunda, como tercera, como cuarta persona. Yo a la verdad que no entiendo esto, ¿no? Yo no lo entiendo esto. Para usted ser cristiano, primeramente, usted tiene que ser de una religión. Esa religión tiene diferentes doctrinas. Esto no es una religión, ¿eh? No se vaya usted a confundir. Nunca le vamos a hablar de una religión. Nos vamos directo a lo que es el Evangelio de Jesucristo. Sin religión, sin relación con dinero, sin comparcializarnos en favorecer la carne para yo poder obtener beneficio. Directo a lo que es de espíritu, directo a lo que es de Dios, directo en el propósito por el cual Dios nos llamó. Esto no es una religión, no se confunda conmigo. O sea, con el nuevo pacto. Cada quien comienza a hablarle a los demás
sobre esa doctrina. Esa doctrina, usted tiene que respetársela. Pero entonces yo le digo, pues coge la Biblia y échala no sé dónde, apártala, no la lea, porque fue Jesús que dijo estas palabras, tu Salvador, tu Redentor, el Emmanuel, el que murió por ti. Él fue que dijo, yo soy la verdad. Y si tú entonces no crees que es la verdad, oye, no clames a Él. Clama al católico, clama al Papa, clama al superintendente de los evangélicos. También le explicaba otra cosita que ella no sabía. Aparte de esa verdad, como un término de doctrina, toda la Biblia no es la verdad, y se le pusieron los ojos grandes y yo, tranquila. No es la verdad, por esto que te voy a decir. No es la verdad, porque hubieron acontecimientos que en su tiempo se originaron y sí, fueron verdad. Pero en la actualidad no son verdad. Entonces se asentó. La gente tiene doctrina de tiempos atrás, antiguo, de un antiguo pacto, como si fueran la verdad. Y establecen pactos distintos, generaciones distintas, y te la traen al presente como si fuesen judíos, o como si todavía nosotros estuviésemos en esos tiempos del faraón o de Moisés. Yo le digo a esas personas que tienen esa manera de pensar, que casi todo el mundo, si tú quieres saber cuán absurdo es esto, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Busca un perfil tuyo cada vez que vayas entrando en edad. Cuando tengas ya 25 años, 30 años, búscate el perfil de cuando tú tenías 14, 15 años. Entonces, agarra ese perfil de los 30 años y vuélvelo a los 14. Tú me vas a decir a mí, no, porque ya ese tiempo pasó. Es la misma cosa que te estamos explicando. Se han vendido como doctrina todos los términos que hombre alguno quiera usar. Y busca en la Biblia de tiempos que ya no proceden. Entonces trae al presente lo que le conviene. Y entonces le envuelven a usted a Jesucristo como un regalo diciendo que usted es cristiano. Entonces usted, con temor de condenación, usted busca a Cristo mediante el mentiroso, blasfemo demonio que le dice a usted que así es Jesucristo. Y le trae lo que no es de Cristo. Yo le tengo una pregunta a manera de tarea. El que es de Cristo sale de Cristo. No sale de Moisés. No sale de los profetas. Él le dijo a Jerusalén en los días de la carne, diciéndolo precisamente a los concilios. Si no me equivoco, puede encontrarse en Mateo 23, versículo 37, 33, por esos previos por ahí.
Él les dijo a estos fariseos, a estos concilios, Jerusalén, Jerusalén, que mata y apedrea a los profetas que te son enviados. ¿Hasta cuándo quise juntarte como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Quien la quería juntar era él. A los profetas se lo estaban matando a él. Hoy día Jesucristo es cualquier cosa que cualquiera de estos disparatosos crean. Los testigos dicen que es el hombre más grande. La gran mayoría, el hijo de María. No sé, porque tiene dos papás también, José y Dios. Y entonces María estaba casada. Y ya en el próximo mes comienza el nacimiento, después lo matan. Él no dura mucho vivo, lo matan. Y entonces después una resurrección, romo y fiesta. Sí. Lo matan, nace y eso es fiesta y romo. Lo matan y siguen bebiendo. Y cuando resucita, entonces que hay romo y fiesta para volverlo a matar. A usted le han vendido toda esta doctrina y usted la compra. Son buenas para usted. Busque su Biblia, Reina Valera 1960. No me habla a mí de disparate de religión. Que le pido excusa que después de una brevísima pausa comercial le voy a dar un detalle a ustedes de lo que dice la palabra de Dios, no la mía. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibras de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Estas breves pausas para los que están escuchando me permite a mí tomar un poquito de agua. No tenemos video, no buscamos alternativas como para distraerte. Te informamos que es distinto. Le voy a desglosar el tiempo pasado, el tiempo de los judíos, el tiempo del evangelio de los judíos. Todavía en los días de la carne, Jesús tuvo un término de salvación para el judío mientras él estaba, hasta que muriera. Cuando murió, finalizaron todas estas cosas. Por eso es que dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Porque ya todas estaban por el Espíritu. En Mateo capítulo 3, desde el versículo 10, hablando en este desglose de esta biografía, estando también uno de los hombres nacido de mujer más grande, Juan el Bautista, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esto no lo dijo Juan. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Dice Juan.
Yo bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ya hasta Juan, si hubiera quedado vivo, tenía que someterse ahí. Él estaba bautizando, y Juan el Bautista, no había uno nacido de mujer más grande que él. Pero si hubiera quedado vivo y no le mochan la cabeza, hubiera tenido que someterse a lo que voy a leer ahora. Dice aquí: pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os, vamos a conjugar los verbos, bautizará, no estaba bautizando todavía, en Espíritu Santo y fuego. De ahí se han agarrado los pentecostales, y no quiero ofensa, lo que quiero es llevarlo a la palabra de Dios. Y se han creado una lengua que los demonios deben de estar secos de la risa. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando habla de otras lenguas, como cuando estaban en el aposento alto, que habían de distintas regiones y se escuchaban hablar su idioma, eso es las lenguas en plural. Pero vamos a ver estas cosas. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo, el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Escúchalo, porque esta alegoría está hablando de lo que no creen. ¿Qué necesidad tiene Dios de hablar de la paja que va a quemar? El árbol que no da fruto somos nosotros. Y obviamente aquí las hojas cuando caen se queman. Bien, vamos a decirle a ustedes, aquí dice, ¿verdad?, que hablaba del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Bueno, aquí Él da un detalle. En el mismo capítulo de Juan, versículo 7, capítulo 7, en el versículo 38. Aquí le está diciendo, no hay que hablar de Sama Lahaya. No hay que hablar de Sama. Y siento y una cosa, hermano, que uno no sabe, obviamente, qué es lo que está pasando ahí. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios habla para que la humanidad lo sepa. ¿Usted le creyó? Bueno, pero Dios no le envuelve a usted una palabra que se la da a uno. Oiga, cuando Dios da una palabra hay que dársela a todo el mundo. Por ejemplo, en este caso, Dios me ministra para esta palabra, pero yo no me la puedo guardar. Si me la guardo tengo problemas. Yo tengo que manifestarla. Bien. Aquí dice, en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. No había que hablar en lengua, Dios mío. No había que decir Sama Lahaya. ¿De dónde diablo viene esta doctrina? Dios mío, no se ofendan. No se ofendan. Porque es que no aparece en la Biblia. Aquí dice el dador de la vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Escucha lo que dice. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Ay, Dios santo.
A la verdad, hermano, que yo me siento muy mal cuando yo veo que verdaderamente, cuando yo veo todas estas personas sumergidas en una doctrina que ellos la defienden como si fuera algo verdadero. Ay. Bien, yo a la verdad que no sé qué decirle. Vamos a llevarlo, hermano, hablando de estas lenguas y esto, ¿no? A primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 12 y 13. Hablando de esas lenguas. Yo estuve en Israel, en el aposento alto que hablan, yo la encontré hasta estrecha, ¿no? Que en ese día llamado Pentecostés, que todavía se celebraban esas fiestas, se escuchaban hablando todos la misma lengua. Es un idioma. Y yo no entiendo cómo no entienden, pero estos idiomas, los medos, y cada uno se escuchaba hablar su propio idioma. Yo no sé dónde sacan estas lenguas. Bueno, dice aquí, Primera de Corintios 12, desde el 8. Vamos a leerlo desde el 8. Porque a este he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Porque esto le está dando a los corintios que aún seguían con el judaísmo. Los corintios fue los que más dolor de cabeza le dieron al apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo le está enseñando que en Cristo Jesús esas divisiones no existen. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Se está diciendo, no hay que dividirse. Y entonces todo esto es una colaboración, pero por el mismo Espíritu, en una misma fe. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Porque esto era lo que se establecía antes, pero ahora el Señor le está diciendo, mira, todo esto es para mí. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Es ahí donde quiero llevar. A otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Hay gente que hablan 10 idiomas, pero hay otros idiomas que no hablan. Entonces, cuando vienen y usan el inglés para predicar, ¿en qué país podemos señalar? Bueno, podemos poner cualquier país del mundo. En portugués. Hay que hablarle en portugués a esta persona. El tipo lo que sabe es inglés y sabe mucho idioma, pero él no sabe hablar ese idioma. Pero entonces hay uno que dice, no, pero no te preocupes, yo sé inglés y sé este. Entonces, él le es el intérprete del inglés al portugués. Es la interpretación de esa lengua. ¿Por dónde ha salido esto?
de los llamados evangélicos pentecostales. Entonces se pegó una lengua que es Samalahaya. Bueno, pero toda esta cosa la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también escrito. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y todos los dio a beber el mismo espíritu. Decirle eso a un Corinto, había que tener valor. El apóstol Pablo escribió para los corintios, pero los corintios fueron un dolor de cabeza para el apóstol Pablo. Un dolor de cabeza. Decirle que los patriarcas fueron bautizados por Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo recibió tanto latigazo y tuvo que correr tanto. El apóstol Pablo tuvo que correr a velocidad impresionante, porque a Cristo nunca se ha querido. Ustedes que hablan de Cristo, ustedes no quieren a Cristo, porque cuando le dicen la verdad sobre Cristo, defienden términos humanos más que la palabra de Dios. Hay personas que escuchan estas palabras, irrefutablemente no tienen manera de discusión, pero pertenecen al católico, pertenecen al evangélico, al adventista, al mormón, al testigo. ¿Está en la palabra de Dios eso? Las palabras de un cristiano deben de ser establecidas como doctrina en una religión. Y si no, no. Bien. Ahora, hermano, vamos a llevarlo a Primera de Corintios 10. Eso era difícil para el apóstol Pablo, poderle predicar a esta gente. Esta gente no eran fácil. La doctrina establecida en el mundo. Usted le pregunta a cualquier persona sobre el Evangelio de Jesucristo y tiene una doctrina errada, totalmente errada. Para un corinto decirle, mira que Cristo bautizó a los patriarcas, pero él nació de María. Ustedes también no piensan así. Escuche lo que dice aquí. Y si no, ¿por qué usted pertenece a una religión? Dios dejó su palabra, que fue la Biblia. Nosotros entramos por la sangre de Cristo a través del nuevo pacto. Pero nosotros no estamos hablando de religión, es su palabra. Dice aquí la palabra en 1 Corintios 10. Ese es un dolor de cabeza. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí se lo vuelve a decir. Se lo vuelve a decir a los corintios. Pero el apóstol Pablo tenía el pellejo en riego. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Los patriarcas. Este Moisés que yo hablaba. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. A decirle eso a un corinto que no querían saber de Jesús porque vino como el rey de los judíos. Y ellos tenían la fe en los patriarcas, tenían la fe en Jehová, que usted cree lo mismo también. Usted cree que este que estoy hablando es un hijo de Jehová. Para usted es insólito creer
que Él es el mismo Dios y que hay un solo Dios, que fue que se encarnó. La Biblia lo dice por todas partes. Pero a usted le han dicho en la religión, mira, se van a levantar falsos profetas, ¿oíste? No le crean nada de eso. Oye, son tres, olvídate de eso. Y yo le digo a cualquiera de estos, yo te pruebo que uno, pero pruébame tú que son tres. Pruébame que se divide en tres. Dime dónde lo dice. Ni en los libros del diablo lo dice. Pero la Biblia te dice que Dios es uno por doquier. Y tú no lo crees. Pero la religión te dice, mira, no te dejes confundir. Oye, esos son fanáticos. Estate tranquilo, ven a tu iglesia, no lo escuches. Escucha lo que sigue diciendo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O esa nube que los seguía era Jehová en aquel entonces. Pero aquí dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Decirle eso a un Corinto, ahora también yo tengo riesgo. Decirle a usted que el católico, el evangélico, el adventista, el mormón, el testigo, son doctrinas diabólicas, también tengo ese riesgo. ¿Y sabes por qué? Porque para usted, ser católico, evangélico, adventista, mormón, testigo y todas las culebras que se puedan añadir, es más que decir, yo soy de Cristo. Usted primero es católico, o es evangélico, o es adventista. Cuando a usted le hablan, tú eres cristiano, usted le dice, usted lo primero que dicen es, yo pertenezco, y mencionan su pertenencia. Escuchen lo que sigue diciendo. Este es el mismo Jehová que ustedes no creen en él. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí está hablando ahora Jesucristo, Dios. Eso lo está diciendo. Porque aquí dice, escuche bien. Vamos a leer el 4 para que a usted se le abra el entendimiento y más luego el 5. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa nube, todo era Cristo. Entonces dice, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Cómo le está diciendo a la roca en esos momentos? Dios. Y una pregunta. Ustedes que claman a Jehová como Padre, Jesús como Hijo. Si nació de María, yo le quisiera preguntar a cualquiera de concilio, si María estuvo en esos 40 años en el desierto caminando, porque todos ellos murieron, lo que salieron fueron los hijos que pudieron seguir. Porque oye lo que dice aquí, no hubiera nacido de ella. Escucha lo que dice aquí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. El Señor lo... Este que le llaman Jesucristo, ustedes, ese era el que estaba con Moisés. Entonces aquí dice, ni tentemos al Señor como también ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Y sigue diciendo, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Oye, hay que tener
Hay que tener temor de esta palabra. Porque cualquier persona dice, pero esto es verdad, yo no tengo manera de cómo discutir que eso no es así. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, que nos están diciendo, oye, no sea católico, no sea evangélico, porque son dos cuerpos distintos. No sea adventista, no sea mormón, no sea testigo, porque cada una de ellas tienen cuerpos distintos, tienen diferentes tipos de alimento espiritual. No están bebiendo el alimento espiritual de Cristo. Entonces a mí me está diciendo, yo no sé a usted. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A usted que está escuchando esto hoy. Aconteció esto para amonestarnos. Mira, la fe tuya tiene que estar puesta en mi palabra. En Juan 6:63 lo recalcó. Mis palabras son espíritu y son vida. En 1 Corintios 4:6 se lo dijo a los corintios. Oigan, no piensen más de lo que están escritos, de lo que está escrito. Y ustedes piensan más de lo que está escrito. Y aquí está diciendo, mira, todas estas cosas sucedieron como un ejemplo. No hagan lo mismo ustedes. Doctrina de Cristo hecha una vergüenza. Una vergüenza. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tú me quieres hablar a mí de Cristo, vete a la palabra de Dios. Enséñamelo en el Evangelio de Jesucristo, tiene 14 libros. Se le dio al apóstol Pablo. Y si no, mira el mensaje anterior. En el Facebook, el nuevo pacto de Jesucristo, lo encuentra ahí mismo. Y si no, en el YouTube, Luis Pérez Durán. Luis Pérez Durán. Pero a mí no me hable de Cristo a través de un papa, a través de un superintendente. No me hable a través de José Smith, ni de Elena. No murieron por mí, ni tampoco por ti. Mucho menos la Wattower. ¿Cómo es posible que la humanidad niegue a Cristo? Que la humanidad niegue a Cristo por basura. Bien. Le voy a decir lo que el mismo apóstol Pablo le dijo. Se estaba riegando el pellejo. Hablarle en contra de esto. Por eso fue que el apóstol Pablo le dieron su pellazo. Escuche usted también ahora. Si nosotros buscamos en 2 de Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 3 para ponerle sabor a esto, porque los únicos que necesitan carta son los condenados. El mismo apóstol Pablo aquí dice del 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Eso viene de concilio. O tenemos necesidad, como alguno, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación. Ah, no, lo recomendó el pastor Joaquín, eso tiene que ser bueno, ese tiene que dar buen diezmo. Ah, cuando él lo recomiende porque da billete, y le abren los brazos. Pero si el tipo lo que va es a buscar donde Joaquín, no lo recomienda tampoco. Bueno,
Pero vamos a seguir. Nuestra carta sois vosotros, escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. La palabra de Dios. Siendo manifiesto que soy carta de escrito expedida para nosotros. El apóstol Pablo, perito arquitecto, escribió estas cartas. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tabla de piedra como en el caso de Moisés, sino tabla de carne del corazón, con amor, con sensibilidad, con perdón. Entregando una palabra por gracia. No por un intercambio. Mira, tú vienes aquí, pero tú tienes que traer un 10%. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Yo no puedo hacerme competente por mí mismo. Siempre estoy sumiso pidiendo el cacao a Dios. Incluso le digo, Señor, no quisiera perderme. El cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. El apóstol Pablo se incluyó. Mira, nos hizo ministro de un nuevo pacto. Esto no es una religión. No de letra, sino de espíritu. Por eso se vuelven católicos, evangélicos, adventistas, bla, bla, bla. Cogen un versículo bíblico, agarran y se quitan el traje y te dan un show sin pintarse la nariz y sin haber ido a Hollywood. Son actores y tienen una ficción de una historia y un samalajaya y una cosa. No, no, no. Lo de nosotros es de espíritu, y si es de espíritu viene de Dios. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria donde están todos los concilios, dice aquí ministerio de muerte. Tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Nunca lo han creído ni lo creerán. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, el cual nadie cree? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Solo que este de espíritu. Los beneficios que enaltecen personalmente no existen, sino que glorifican a Dios. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, para que no lo compare, en comparación con la gloria más eminente, con la más grande, y que permanece. Porque si lo que perece tuvo gloria, que ahí están todos, mucho más glorioso será lo que permanece. Y ahí nadie está ni quiere estar. Muchos llamados. Todo el mundo tiene su fe. Todo el mundo tiene su religión. Qué triste el caso. A la hora de la muerte, ¿qué trajiste a este mundo? Nada. ¿Lo encontraste hecho? Sí. ¿Qué te puede llevar? Nada. Va a darle cuenta a Dios por haberte creído lo que nunca eres, lo que nunca fuiste. Así que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a perecer, que iba a ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, que ahí están todos los concilios, las religiones, y el profeta Joaquín, y oye,
le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Tienen el velo todavía puesto. Increíble eso. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Algo insólito esto. Dice aquí en el 16 algo que es importante. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Tienes que venir del católico, evangélico, adventista, testigo, decirle, Cristo no es nada de esto. Voy a venir a su palabra. No pueden decir que el nuevo pacto es una religión, porque aquí dice el apóstol Pablo que nos hizo un ministro competente de un nuevo pacto. Es bíblico, no está añadido, no es una religión. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aquí está diciendo quién es Jesucristo ahora. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí te está diciendo Jesucristo es el Espíritu. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el mismo Espíritu. Nosotros tenemos que trabajar por el Espíritu, para el Espíritu. La gente ñoña que no acepta una palabra de corrección cuando te la dicen bíblicamente, son personas terrenales que un día lamentarán en no haber sido corregidos. En una religión usted no va a agradar a Cristo. Cristo no tiene religión. Jesucristo es el Dios creador de los cielos y de la tierra, según lo dice en Colosenses 1:16, según lo dice en Juan. Por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y por medio de Él y para Él. No puede pertenecer a la creación. Compartan este mensaje. Si quieren, denle a seguir porque así les sale. Y nada, pues será hasta mañana si mi Señor Dios Jesucristo me permite este privilegio. Amén.